Muy buenos días, queridos amigos, en esta hermosa mañana del lunes 21 de junio. Y fíjese que a nosotros los seres humanos nos cuesta trabajo comprender exactamente lo que significa la santidad de nuestro Dios, la pureza, lo bueno que hay en Él, y cómo nuestra desobediencia, que le llamamos maldad, que le llamamos naturaleza pecaminosa, nos aleja, nos hace tener distancia respecto de la presencia de Dios. Todos los seres humanos quisiéramos que Dios estuviera con nosotros, pero cuando se toca el tema del pecado, arrugamos la cara. ¿Por qué? Porque decimos, otra vez van a salir con lo mismo. ¿Por qué? Porque hablar de lo que nosotros somos y de nuestro carácter desobediente nos entristece, nos mete en un lugar incómodo, en donde no quisiéramos estar, porque de alguna manera deseamos estar cerca de Dios, pero nos damos cuenta que nuestro pecado nos aleja de Él. Y la lectura del día de hoy, que está basada en Éxodo 29, nos ofrece un concepto importante, muy básico en nuestra vida. Fíjese usted, dice en Éxodo 29, versículo 1, Dios le siguió dando instrucciones a Moisés acerca de la consagración de los sacerdotes. Le dijo: consigue un ternero y 2 carneros que no tengan ningún defecto. Luego mezcla con aceite la mejor harina de trigo y haz panes y galletas rociadas de aceite, pero no les pongas levadura. Pone el pan en un canasto y llévalo al santuario junto a el ternero y los 2 carneros. Después de eso lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del santuario y ordénales que se bañen. Enseguida ponle a Aarón toda la ropa que ordené que se le hiciera. Pone además la placa que le distingue como mi sacerdote principal. Derrama también sobre él, sobre su cabeza, el aceite de consagrar. En estos días, hoy y 2 días más, estaremos viendo todo el capítulo 29, que tiene que ver con la consagración de los sacerdotes. Y resalta desde el principio que dice, Dios le dio instrucciones acerca de la consagración de los sacerdotes. Y esta palabra consagración en el texto bíblico y en la vida del Hijo de Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una clara distinción entre quien está consagrado a o consagrado para, y en quien no está consagrado a nada o está consagrado en un sentido a algo distinto a la persona de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, estamos consagrados a Dios. Y eso marca una enorme diferencia en nuestra forma de vivir y en las creencias que tenemos, en el ejercicio de nuestra fe. Mire usted, se le pide a los sacerdotes que se preparen y van a hacer algún tipo de pan sin levadura, y van a preparar 2 carneros, un ternero, y más adelante vamos a ver qué hacen con ellos. Pero dice, ponte a la entrada del santuario y ordénales que se bañen. La pureza que Dios estaba pidiendo de ellos arranca desde la pureza física. Y más que ser un baño del cuerpo físico, tiene un símbolo, el símbolo de la necesidad de ser bañados, de ser limpiados para poder acercarnos a Dios. ¿Se acuerda usted cuando allá en el Nuevo Testamento el Señor Jesús se entrevistó con Nicodemo? Y Nicodemo llegó con el deseo de conocer a Jesús de cerca, y Jesús de entrada lo paró en seco y le dijo: mira, Nicodemo, si tú quieres entrar al reino de los cielos, es necesario que tú nazcas de nuevo. El que no naciere de agua y del Espíritu no entrará al reino de los cielos. Y se ha dicho que ese nacer de agua tiene que ver con ser limpiados, con ser purificados. Ellos en ese tiempo, fueron bañados, fueron purificados en su aspecto físico. Nosotros somos purificados cuando leemos la palabra de Dios, y cuando la palabra de Dios toma vida en nosotros, y cuando la ponemos por obra, nuestra vida es purificada, es limpiada. Pero qué importante es, dice después, ponles el vestuario que les mandé a hacer. Y ellos colocaban sobre sí mismos ese vestuario, y ese vestuario marcaba la diferencia entre lo que habían sido antes y entre lo que eran ahora. Y un elemento más, dice, lo harás en la puerta, en la entrada del santuario, porque a partir de ese momento ellos serían los guardianes del lugar santo, del lugar santísimo. Y lo hemos dicho ya, la manera que el pueblo tenía para acercarse a Dios era simplemente acercarse al lugar santo
donde estaban los sacerdotes, y los sacerdotes eran los intermediarios. Y esta función que hacían los sacerdotes de ser intermediarios, obviamente estaban anunciando la función intercesora, intermediaria, que el Señor Jesucristo haría a nuestro favor. El Señor Jesucristo se ha constituido como nuestro intermediario. Dice Pablo escribiendo a Timoteo que no existe otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. Y Jesús dice que Él es el camino y Él es el único camino al Padre. Y el concepto del que Jesús está hablando es precisamente esto del que hablan aquí los sacerdotes. Dios les dice al pueblo, cuando tú quieras que tus pecados sean redimidos, tienes que ir al sacerdote. Y el sacerdote se ha bañado, se ha consagrado, se ha purificado para poder ser el mediador. Es decir, no cualquiera puede ser un mediador. Y el sacerdote estaba haciendo figura y tipo de la persona del Señor Jesús. De tal manera que cuando hoy día nosotros queremos acercarnos a la presencia de Dios y nos damos cuenta que no es posible por la santidad que hay en Él, tenemos que ir a un intermediario que tenga las características de pureza, de santidad, como las tuvo el Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros no podemos tener ningún otro intermediario, ningún otro ser humano puede ser nuestro intermediario, porque cualquiera de ellos tiene una característica, su naturaleza pecaminosa. Pero el Señor Jesucristo fue puro y fue totalmente obediente y totalmente justo, de tal forma que Él en su calidad moral cumplía perfectamente con la ley de Dios, y Él no necesitaba bañarse ni ser vestido de algo, porque ya su obediencia le había permitido llegar hasta la mismísima presencia de Dios. De tal manera, queridos amigos, que el concepto aquí importante es: cuando queremos acercarnos a Dios y nos damos cuenta de nuestro pecado, de nuestra maldad, necesitamos un sacerdote. Aquí en el Antiguo Testamento, con los israelitas, era el sumo sacerdote que se preparaba, que era consagrado, que no había en él la pureza, pero tras las ceremonias y tras los ritos ofrecidos y en el ejercicio de su fe, el sacerdote era purificado y era consagrado para poder ser intermediario entre los hombres y Dios. Y nosotros no necesitamos hoy día de sacerdotes en el estilo de los israelitas, bueno, de ninguno. Nosotros lo que necesitamos ahora es a nuestro único nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Hay muchos pasajes que les he leído de la carta a los Hebreos, donde se explica que en el Antiguo Testamento existieron los sacerdotes que sirvieron al pueblo, pero nosotros tenemos nuestro sumo sacerdote que se ha ofrecido una sola vez para redimirnos, para salvarnos. Queridos amigos, acercarnos a Dios para nosotros es algo imposible, porque en nosotros existe la maldad, la desobediencia, los malos pensamientos, las pasiones, las bajas pasiones, y todo eso nos aleja de Dios. Necesitamos un intermediario, necesitamos un sumo sacerdote que esté limpio, que esté consagrado, que esté con la investidura divina. Ese sumo sacerdote es el Señor Jesucristo. Por eso nosotros rendimos honor y gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él, teniendo las características suficientes y necesarias para presentarse delante de Dios, Él se ha constituido como nuestro intermediario. ¿Le parece si oramos? Bendito Padre, gracias porque aun cuando cuesta trabajo leer lo que hacían los israelitas y los sumos sacerdotes para ser consagrados, esto tiene un gran mensaje para nosotros. Yo te ruego, Señor, que permitas que abra nuestro entendimiento, que tu Espíritu nos guíe para entenderlo y para poder que sea parte de nuestra fe, entender por qué el Señor Jesucristo es nuestro intermediario y que no hay ninguna otra persona que pueda intermediar entre tú y nosotros, solamente Él, porque Él cumplió perfectamente tu bondad, tu justicia, tu santidad. Te ruego, Padre Celestial, bendice a aquellas personas que hoy están viendo este devocional y que tienen necesidad en su corazón de acercarse a ti, pero saben que en su corazón hay tristeza, hay pesar,
saben que te han fallado, saben que sus vidas no están conforme a tus planes, conforme a tu voluntad. Yo te ruego que en tu misericordia tú les permitas comprender el amor y la bondad que hay en tu evangelio para que ellos puedan conocerte y puedan llegar a ti. Dales tu bendición. Ponemos nuestras vidas en este inicio de semana. Hoy es lunes, inicia una semana de trabajo. Te ruego que tú nos bendigas, que tú nos acompañes, que tú nos fortalezcas y que cuando tengamos tentaciones nos libres de ellas y que cuando caigamos tú nos levantes, que cuando estemos enfermos tú cures nuestro cuerpo, pero principalmente ayúdanos a permanecer tomados de tu mano. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, vamos a seguir leyendo el libro de Éxodo, difícil de entender, pero le estamos poniendo todo nuestro empeño para poderlo aplicar a nuestra vida. Nos vemos el día de mañana.